Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. El 18 de enero de 1983, Televisión Española estrenó el primer episodio de una serie británica titulada Retorno a Brideshead. Era una serie basada en una novela del escritor Evelyn Waugh y bueno, fue distribuida por Granada Televisión y estaba previsto que se emitiese los viernes por la noche después del programa concurso 1, 2, 3, que seguro que todos conocéis. Esta serie, por tanto esta novela, porque esta serie era perfectamente fiel a la novela de Evelyn Waugh, pues fue protagonizada por Jeremy Irons en el papel del protagonista, Charles Ryder, Anthony Andrews en el papel de Sebastian Flyte y Diana Quick en el papel de Julia Flyte. Y narra la historia del protagonista, de Charles Ryder. Es la historia de una vida. Todo el desarrollo, desde que llega a Oxford, pues, con sus complicaciones, con sus dudas, con un planteamiento de la vida típicamente materialista, considerando que solamente existe aquello que él puede ver, escuchar o oír. En ningún momento se plantea cuestiones de trascendentalidad. Y bueno, es gracias a la amistad que pues consigue con su amigo Sebastian, más luego toda una vida, todo un desarrollo, donde empiezan a venir preguntas que básicamente pasan por qué papel tiene el arte en el ser humano, si uno puede trascender, si a través del arte, de la belleza y de la naturaleza, uno puede vibrar de tal manera que le llegue a considerar que hay algo más allá de lo que vemos, para que al final termina la novela, termina la serie, con una conversión, digamos, a la espiritualidad. Es un momento grande donde él mismo dice, toda una vida, ha sido necesario el desarrollo de toda una vida para finalmente tener el convencimiento de que hay algo mucho más allá del tránsito, mucho más allá de lo que es la muerte física. Y en ese momento, él que había pasado, no os voy a hacer spoiler ni os voy a comentar lo que sucede a lo largo de su vida, pero en ese momento dice, ha valido la pena. Entonces, pues, bueno, pues es una novela que a mí, pues desde luego me hace vibrar, que siempre me ha gustado. Y entonces sucede que el primer capítulo de la novela, el primer capítulo también de la serie, se titula Et in Arcadia Ego, ese adagio latino, donde, bueno, es un capítulo especialmente bonito y Evelyn Waugh lo desarrolla de una forma que te hace disfrutar. Charles ha llegado a Oxford. Allí conoce a Sebastian, que es, bueno, Charles tiene como un pasado un poco oscuro en el sentido de que es un adolescente con una vida anodina, su madre ha fallecido, su padre es un poco extraño, no tiene amigos, tiene una serie de complejidades psicológicas. Y se encuentra allí, se hace amigo del hijo pequeño de una familia aristocrática. Entonces le empieza a invitar en Navidades, en Pascua, etcétera, pues a visitar el castillo familiar. Y allí conoce a la familia y todo parece maravilloso, es como un paraíso. Está alucinando de que existe ese tipo de vida. Está ubicado en el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con lo cual pues todo el desarrollo de la clase aristocrática británica, con sirvientes, bueno, pues todo fantástico, ¿no? Y entonces él alucina, ¿no? Pero dentro de eso que él considera el paraíso en la tierra, empieza a encontrar pequeñas cosas que no cuadran. Desavenencias familiares, pequeños odios, pequeños resquemores, dificultades, hasta el punto de que se llega a preguntar ¿cómo es posible que alguien que lo tenga todo, sin embargo, no sea feliz? Y la respuesta es precisamente el título del capítulo, Et in Arcadia Ego. ¿Qué significa? Bueno, es un adagio latino. En las frases latinas, cuando el verbo es obvio, se omite. Entonces, la frase entera sería et in Arcadia ego sum. El verbo sum, en latín, significa ser o estar. Entonces, literalmente significa y también yo estoy en Arcadia. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es Arcadia? ¿Y quién es quien también está en Arcadia? Bueno, pues la Arcadia era una región de la antigua Grecia, situada en la actual provincia del Peloponeso, y en la época del romanticismo europeo, incluso antes,
a partir ya entre el siglo XVI y el siglo XIX, los artistas idealizaron Arcadia como un tipo de paraíso en la tierra. Un sitio pues donde el cordero pastorea con el lobo y no se pelean, los ríos manan leche y miel, bueno, este tipo de cosas. Es decir, un paraíso en la tierra, un paraíso donde habría paz. Es una idealización, y no eran pocas las novelas que procuraban pues idealizar esa especie de paraíso, ¿no? Cantando las virtudes de una vida rural o una vida en el campo frente a una vida urbana pues llena de vicios, de problemas, etcétera, etcétera. En ese sentido se decía que en Arcadia es donde la gente sería feliz pues en plena comunión con la naturaleza. Es un poco la idea que subyace en el texto de Arcadia. Y es en este contexto donde el pintor italiano Francesco Barbieri, que también es conocido con el apodo de Guercino, allá por 1618 elaboró esta obra que se puede contemplar en el Palazzo Barberini en Roma, de estilo pues de evolución hacia el barroco. Entonces, en esta obra pues vemos a dos pastores apoyados en un cayado. Siempre que veáis en una pintura dos personas apoyadas en un cayado, es que se quiere transmitir que son pastores, suele ser lo habitual. En un contexto que sería pues una idealización de lo que es el paraíso, hay profusión de naturaleza, etc. Pero ¿qué sucede? Que se encuentran con una calavera. Y viene la gran pregunta: ¿cómo es posible que en el paraíso esté la calavera que simboliza, por tanto, la muerte? ¿Cómo es posible? Paraíso extraño, donde no estás tú, cantaba Mónica Naranjo allá por el año 2000 en aquella canción Sobreviviré, canción que no insistáis, no os voy a cantar ahora, pero que podemos parafrasear nosotros y decir: paraíso extraño donde está la muerte. Lo que llevaría, en cierto modo, a los teólogos de la época a decir: claro, es que no era el verdadero paraíso. El paraíso pagano no es el verdadero paraíso porque está la muerte. Tendrá que ser, decían los teólogos, habrá que esperar a la llegada del Cristo para que inaugure pues un camino que lleve al verdadero paraíso, que es donde no existe ya el paraíso pleno, donde no existe la muerte, por tanto. O una interpretación quizá menos clerical, se nos viene a decir que et in Arcadia ego es un símbolo de la caducidad de la vida, incluso en los momentos más idílicos. Es decir, que realmente, si lo analizamos, si todos los hombres y mujeres del mundo somos iguales, es que todos, sin excepción, vamos a pasar por ese trámite, por ese trance, que algunos llaman muerte, nosotros aquí en el Centro Espírita, quizá de una forma pues más suave, denominamos desencarnación. Y es que está claro, ricos y pobres, europeos o asiáticos, cristianos o musulmanes, todos vamos a pasar por ese trance. Eso es lo que nos hace a todos iguales, lo justo o lo injusto, según como lo veamos. Entonces, realmente sería una interpretación de decir que, bueno, puesto que el tiempo nos está limitando en nuestro plano en la Tierra, sería una pena que no aprovechásemos ese tiempo, que puede ser más o menos largo, en cosas que realmente valgan la pena. Pero volvamos a ver alguna evolución más que en la historia del arte se ha hecho sobre este tema. Y vamos quizá a la pintura más conocida sobre esta cuestión. Et in Arcadia ego, del pintor francés Nicolas Poussin, que realizó esta interpretación entre 1637 y 1638, expuesta actualmente en el Museo del Louvre en París. El motivo es el mismo, pero bastante más suavizado. Se supone pues que es un entorno más o menos paradisíaco, unos pastores a los que reconocemos por los callados. Aparece una figura nueva, una mujer que por la vestimenta podría ser una antigua sacerdotisa griega, y en vez de aparecer una calavera, que es como más grotesco, lo que aparece pues es un epitafio, aparece pues una tumba, si queréis, donde aparece escrito et in Arcadia ego, y pues están como con caras de alucinados, es decir, ¿cómo es posible que en el paraíso pues exista la muerte? Dos elementos adicionales. Por una parte, la forma con que este personaje, con el dedo, va señalando la inscripción. Y por otro lado, cómo la mujer, de alguna forma, abraza, coge del hombro a este otro personaje. Luego estos dos símbolos los vamos a analizar más tarde. Por cierto que este mismo autor, Poussin, que había sido nombrado pintor de la corte del rey Luis XIII de Francia, unos años antes había hecho otro ensayo de este mismo tema, que es este. Bueno, esta es la pintura original, como nos quedaba un poco
corta, pues hemos hecho la simétrica aquí. Pero bueno, esta sería la pintura original de este cuadro de 1628 de Poussin. Ahí los elementos son los mismos, aparece pues el epitafio con inscripción, que aquí no se ve bastante, aparece también la mujer, quizá aquí pues con unas vestimentas un poco distintas, pues porque la moda anterior pues permitía mostrar pues un poco más la desnudez de los personajes, luego ya se vería mal, y entonces por eso también vemos aquí al hombre pues algo más desprovisto de ropajes que el anterior, etcétera. Pero la idea es la misma, ¿no? Pues un grupo de pastores con el personaje de la mujer, sacerdotisa o una pastora más, no queda claro, que se encuentran pues con la muerte en lo que pensaban que era un paraíso. Entonces un paraíso que si es temporal, pues no es realmente un paraíso, sino un placer momentáneo que no nos dará paz, o al menos al ser humano no busca esa paz que todos buscamos en nuestro interior, la paz que en definitiva pues puede buscar el espíritu. Bien, estamos hablando de conceptos como paraíso, estamos hablando en cierto modo de cielo, de estas cuestiones, y yo pienso que es ahora el momento adecuado para hacer un parón y contrastar estos conceptos que van saliendo, como los de paraíso, cielo, tal vez infierno, con lo que dice al respecto la doctrina de los espíritus, el espiritismo, que es lo que bien tratamos de divulgar en esta casa. Y para ello me voy a ir a lo más seguro, a las fuentes, en concreto a uno de los libros de la codificación de Allan Kardec, El cielo y el infierno. También haré mención un poco del libro de los espíritus, pero me voy a centrar en este. Los que queráis, pues ya tranquilamente en casa echar un vistazo al libro de los espíritus, tiene como un cuarto sublibro que está dedicado a las cuestiones de esperanzas y consuelos, y en concreto su capítulo segundo trata de las penas y goces futuros y desarrolla esta cuestión. Aconsejo la lectura, que no voy a repetir aquí porque sería un poco pesado que me pusiese a comentar o a leer esos puntos, pero bueno, la lectura del libro de los espíritus siempre es aconsejable, sobre todo para aquellos que os queráis poco a poco iros metiendo o ir conociendo pues el tema del espiritismo, lo que hay detrás. Bueno, incluso los que llevamos muchos años siempre nos llama la atención, porque cada vez que damos una vuelta al libro de espíritus descubrimos un nuevo punto, un nuevo matiz, una nueva aclaración, por lo cual debería ser pues una lectura continua. Bien, el libro El cielo y el infierno, está totalmente dedicado a eso que llamamos el más allá. Es un libro muy interesante porque, bueno, pues como con todos los de la codificación, fue elaborado por Allan Kardec con la asistencia de un conjunto de espíritus de conocimiento, de espíritus superiores, de una vibración alta, al que conocemos al equipo como el espíritu de la verdad, y nos da respuesta a esas ideas que muchas veces traemos preconcebidas por nuestra formación, por nuestra educación, por lo que nos han contado en catequesis, en el colegio, etcétera, pues sobre el cielo, el infierno, ángeles y demonios y cuestiones similares, que vale la pena, yo creo, detenernos un poco. Este libro, El cielo y el infierno, tiene como dos partes fundamentales y claras. Por un lado, la primera parte es como más teórica, ¿no? Y recoge pues las respuestas que los espíritus en mediunidad le dieran a Allan Kardec al hilo de las preguntas que éste les iba formulando. Y normalmente lo que se hace es que va contrastando o va confrontando la doctrina cristiana, sobre todo en la época de la Francia del siglo XIX, pues la doctrina católica de entonces, pues lo va confrontando con lo que van diciendo los espíritus. Lo pone de manifiesto, lo compara y al final pues mira a ver qué es lo más racional, qué es lo más interesante, qué es lo que puede dar más respuestas, en contraposición con muchas ideas que a lo mejor se han ido transmitiendo por ósmosis, pero que o bien no son razonables, o bien ni siquiera están en las escrituras, o son dogmas que de por sí pues bueno, sería bueno siempre pues darle una vuelta o reflexionar sobre el tema. Entonces, con la intervención de los espíritus en la elaboración de este libro, se deja claro la doctrina que el espiritismo expone sobre el más allá, y además, por cierto, de una forma bastante armónica, si no totalmente armónica, con enseñanzas que se han recibido en otros libros, como son el resto de la codificación, particularmente pues el libro de los espíritus, también el de los mediums, el Evangelio según el espiritismo, las obras póstumas. Y bueno, pues obras también de otros muchos autores posteriores. Aquí en España pues Miguel Vives, Amalia Domingo Soler, León Denis también en Francia, y tantos otros a un lado y a otro del Atlántico. Pues la enseñanza que hay ahí se va continuando de una forma sin complicaciones, se va reproduciendo una y otra vez, pues prácticamente hasta nuestros días, en todas las mesas mediúnicas de todos los centros espíritas donde hay una reunión seria. Entonces
señal de que, bueno, probablemente tenga bastante razón, ¿no? Porque esto funciona pues así, está en consonancia las enseñanzas de entonces con las de ahora. Eso en cuanto a la primera parte, más teórica que os decía. Y la segunda recoge casos prácticos, muy interesantes. Son casos prácticos que Allan Kardec, allá en la Sociedad de Estudios Espíritas de París, iba planteando en mediunidad los espíritus que se iban manifestando. Les preguntaba que cómo había sido su desencarnación, su situación, etcétera, para al final pues llegar a una idea básica, que es que ese momento del tránsito, ese momento en el que uno deja su cuerpo material, que se quema o se entierra o lo que sea, pues ese momento en que se separa el espíritu del cuerpo es más o menos largo y más o menos complicado en función del apego que hayamos tenido a la materia. Esto es obvio. Si hemos llevado pues una vida más o menos espiritual o con consideración, con conocimiento, etcétera, pues al parecer cuando nos deshagamos de nuestro cuerpo material, el tránsito será cómodo, será pues sin complicaciones, será agradable, etcétera. En cambio, si estamos apegados qué sé yo, a mi cuenta bancaria, a mi coche, a mi casa, pues nos costará mucho el abandonar el mundo material. Es una cuestión de apegos materiales, en definitiva. Bien, pues por retomar un poco el hilo de la conferencia, vamos a ver lo que este libro, El cielo y el infierno, nos dice sobre el más allá, que ya os decía que en la primera parte está un poco confrontando pues con las ideas generales que en la Francia del siglo XIX, bueno, no solamente en la Francia, en la Europa del siglo XIX, pues eran las habituales. Entonces, si recordáis el catecismo que muchos estudiamos de niños, bien sea pues en el cole o en la parroquia o lo que fuese, siempre se hablaba, en las clases de religión, se hablaba como de tres sitios a los que uno podía ir cuando desencarnara. Pues hablaba pues del cielo, del infierno y del purgatorio. Y luego había quien lo complicaba un poco más con el asunto ese del limbo, todas estas cosas. Bueno, entonces se hablaban como de estos tres lugares a los que las almas iban dependiendo del comportamiento que habían tenido en vida. Pues bien, el origen de esos tres lugares, fundamentalmente, fue un concilio que se celebró en el siglo IV en Nicea. Un concilio curioso porque no fue convocado por el Papa de turno, sino por el emperador Constantino a instancias de Helena, de su madre. Este concilio, la importancia que tiene es que la Iglesia rechazó solemnemente la idea de la reencarnación, que era una cuestión que estaba en boca de todos hasta el punto de que uno de los mejores teólogos de esa época, que se llama Orígenes, consideraba directamente en sus escritos que la reencarnación existía como tal. Y de hecho, de un grupo de teólogos que hay, es el único que la Iglesia no nombró santo, porque no estaba en concordancia con lo que luego se manifestó en el concilio de Nicea. Sin embargo, los escritos de Orígenes son bastante, salvando ese tema, son bastante importantes y todavía son objeto de estudio en teología. Pero no solamente eso, no ya que lo dijera Orígenes, sino que incluso en los textos sagrados la cuestión de la reencarnación está aleteando de una forma más o menos continua, a poco que lo leamos con los ojos un poco abiertos. ¿Recordáis la cuestión aquella de Elías y Juan Bautista? Más o menos de qué va. Es decir, pues llegaron los discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros, se refería pues a los maestros judíos, ¿por qué dicen que Elías tiene que volver? Y entonces él respondió, yo os digo que Elías ya ha vuelto y le han decapitado. Han vuelto y ha muerto. Y es entonces, dice directamente el texto evangélico, entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan Bautista. Es decir, se asumía que Juan Bautista era la reencarnación del profeta Elías. Pero no solamente eso, sino que también de manera directa, en el Evangelio de San Juan se deriva que uno no resucita de la carne, si hablamos de la resurrección, sino que uno resucita en la carne. Es decir, una proposición puede cambiar totalmente la teología cristiana, pero vamos, como una tortilla a la que le das la vuelta. No es lo mismo resucitar de la carne, que es lo que se sostiene oficialmente, que resucitar en la carne. Todos resucitamos en la carne porque reencarnamos.
Textualmente, esto lo podemos ver en un encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, que le plantea ciertas dudas de teología, etc. Y entonces le dice textualmente: yo te aseguro que quien no renace no podrá ver el reino de Dios. Entonces dice Nicodemo: ¿y cómo es posible renacer? ¿Es que es posible que uno se meta en el seno materno de su madre otra vez? Y entonces dice Jesús: mira, es que no te estás enterando de nada, ¿sabes? Porque estaba poniendo en una bandeja esta cuestión de la reencarnación, con lo cual al menos flotaba en el ambiente esta idea. ¿Pero qué sucede? Pues que 4 siglos después, el emperador Constantino tenía miedo de ver mermado su poder temporal, en el caso de que la reencarnación se considerara como doctrina. ¿Por qué motivo? Pues que, claro, la gente decía: ¿por qué yo voy a obedecer al emperador? ¿Vale? Pues que me cuelgue, que me mate, que me haga lo que sea, porque yo voy a renacer, yo voy a reencarnar. Entonces, por instancias de la madre del emperador, de la emperatriz Helena, se reunió un concilio, el concilio de Nicea, y no solamente se expuso claramente el tema de que la reencarnación no existe, sino algo más endiablado, que fue la elaboración del símbolo quicunque. Vaya palabreja, quicunque vult salvus. Es el símbolo atanasiano, es un credo. Pero no solamente eso, es que esto, si lo buscáis por ahí, empieza: todo el que quiera salvarse debe creer firmemente lo que dice la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, si tú crees firme y sin tacha lo que dice, te salvas y vas al cielo, y si no... Con lo cual, la gente, las personas normales, que no tuviesen grandes conocimientos teológicos, que no pusiesen dudas y tal, pues dijeran: esto es muy serio. Pues nada, si hay que creer, se cree y ya está. Tampoco es un tema importante. Muchas veces en la vida lo que te importa es lo que vas a comer hoy, lo que vas a comer mañana, que tus hijos estén bien. O sea, tampoco te planteas muchas más cuestiones. ¿Pero qué sucede? Pues que durante 15 años en Europa no se habló de la reencarnación debido a que por primera vez en la Iglesia Católica se impuso el dogma. Es decir, se creen las cosas por fe, no se valoran. Esta es la importancia y también el peligro, la cuestión que supuso el Concilio de Nicea en la evolución espiritual. Hubo probablemente en este sentido un parón de la espiritualidad. A partir de ese momento pudo crecer más o menos la religiosidad, la gente era más o menos religiosa, pero no se volvería a ser espirituales hasta probablemente el siglo XIX, donde se empezaron a poner en entredicho toda esta serie de cuestiones. ¿Por qué motivo? Bueno, me voy del tema y esto daría para otra conferencia, pero posiblemente porque en el siglo XIX, ya con los medios de transporte, y el Imperio Británico, pues se llegó a la India, se vio otras formas de religiosidad, de espiritualidad, que llegaron a Europa. Todo empezó a cambiar a partir de esa época y se empezó a tener una visión como más amplia. Al menos empezó a cuestionarse este tipo de temas. Bien, con todo, y por ser honestos y por ser justos, hay que reconocer que esta descripción se ha suavizado bastante. Porque es que también este símbolo, este credo, también, aparte del tema de la negación de la reencarnación, establecía los 3 sitios a los que uno puede ir cuando desencarna. El cielo si te has portado bien en vida, el infierno si te has portado mal, y el purgatorio si has sido irregular. Es básicamente, y resumiendo mucho, ¿no? Se inventó un estado curioso que es el del limbo, destinado en principio a los niños que morían sin ser bautizados, ¿no? En donde, eso se decía antes, yo de niño se hablaba. Entonces, un estado curioso donde se decía que ni gozaban ni padecían, con lo cual, pobres criaturas, ¿no? Si lo analizas, ¿no? Pero bueno, eso quedó así y durante muchos siglos. Insisto, es justo reconocer que esta descripción ha sido suavizada por la propia Iglesia Católica, especialmente tras el Concilio Vaticano II, allá por 1965, en que a raíz de una traducción más adecuada de los textos originales, la incorporación de nuevas fuentes, sobre todo los escritos encontrados en Qumran, y un espíritu de ayornamiento, es decir, de puesta al día de la Iglesia, nuevas ideas se fueron incorporando y modificando esa descripción inicial.
Así, la propia Iglesia ha reconocido que eso que llamamos cielo y purgatorio no son lugares físicos, no está debajo de la tierra donde hay llamas y todas estas cosas. No son lugares físicos, sino estados de conciencia de cada alma. Y esto, por cierto, está bastante en la línea con lo que nosotros pensamos en el espiritismo. Es decir, que al final, si tú durante tu vida material estás a gusto, estás tranquilo, llevas una vida más o menos serena, cuando trasciendas vas a estar en la misma sintonía. No obstante, si tu vida pues está llena de conflictos, de desesperación, de no sé qué, no vas a cambiar. Es decir, que al final somos espíritus encarnados y cuando estemos desencarnados seremos nosotros mismos tal cual seamos ahora, ¿no? Se ha abandonado la idea del limbo, reconociendo expresamente que ese concepto no tiene apoyo ni en las Escrituras ni en la revelación. Y expresamente el anterior Papa, Benedicto XVI, declaró su inexistencia. Y la idea del infierno pues ha sido bastante suavizada, aunque aquí con matices. Depende también de la ideología de cada grupo religioso, de cada orden o de cada teólogo. Pero sí es cierto que muchos padres conciliares afirmaron que existir existe, pero que Dios no lo hizo para los seres humanos, sino para aquellos seres que tomaron una decisión de por vida de enfrentarse a Dios, es decir, para los demonios. Y entonces yo recuerdo en un colegio mayor en el que estuve, de jesuitas, que pues el capellán decía: existe el infierno pero está vacío. No es que esté vacío, están los demonios. Dice, pero nadie, dice, no es conciliable la idea de un Dios que es puro amor con que alguien se condene eternamente. Y esa idea, por cierto, se ha recogido por el actual Papa Francisco, quien en numerosas alocuciones públicas ha recordado el amor de Dios que desea la felicidad de todos y no la condena. Entonces, justo y honesto es decir que esas cuestiones se han suavizado bastante. Y son de agradecer. Pero vamos a ver lo que los espíritus nos dicen al respecto. De entrada, hay un aspecto que los espíritus nos transmiten firme y tajantemente, y es la doctrina de pluralidad de vidas, o si queréis, la teoría de la reencarnación. Y digamos que esta teoría es la que va a condicionar todo lo demás. Por cierto, yo reconozco que para los que venimos al espiritismo tras una militancia más o menos intensa en la Iglesia Católica, esta cuestión nos puede generar a veces dudas o conflictos o inquietud, porque a lo mejor es algo que hemos escuchado toda la vida y que has escuchado a tu madre y a tu abuela y no sé qué, y entonces ahora dices, hombre, a ver, ahí era la teoría de la reencarnación. Pues bueno, para los que así os podáis sentir, tranquilidad. Como dijo un espíritu recientemente, en la mesa mediúnica que celebramos aquí los martes, la duda no es mala. La duda no es mala, dudar no es malo. Al contrario, tener dudas y buscar honestamente la verdad le hace a uno más humilde y está en el camino de encontrarla. Con lo cual, tranquilidad, es decir, para adelante. Las cosas que importan pues son muchas veces las de la vida cotidiana. Lo cierto es que pues no solo en todos los libros de la codificación, sino de una manera cotidiana, como ya os adelantaba antes, en múltiples mesas mediúnicas que celebran en tantos centros espíritas de todas partes, pues todos los espíritus que se presentan, que se manifiestan a través de un medium, nos hablan de una reencarnación. Y esto quería insistir en esto, son justamente los espíritus que vienen con problemas o que vienen agobiados. Son los que tenían como unas ideas preconcebidas de que existe un cielo, un infierno, un purgatorio, pero que trascienden, desencarnan, llegan al más allá y dicen, pero si esto no es lo que yo creía. Y entonces muchas veces se encuentran despistados y las conversaciones que muchas veces tenemos en la mesa con los esclarecedores es precisamente esto, pues tranquilo, que es que se lo han dicho, no con mala fe, pero muchas veces simbólico, en fin, ya cada uno se saca las castañas del fuego como puede. Pero es curioso que precisamente sean los espíritus más agobiados que se manifiestan los que traían esas ideas preconcebidas. Y cuando les explicas, mira hermano, es que hay posibilidad de que vuelvas a encarnar, los defectos que has cometido los vas a poder reparar, aquello que no hiciste vas a tener ocasión, les llega una paz alucinante. De hecho, el caso se resuelve y esos se quedan tranquilos, agradecidos, etcétera, etcétera. Bien, pues cierto es que que no tiene entonces sentido hablar de un cielo y un infierno ni como lugares ni como estados permanentes. Una de las leyes morales que se recoge en el libro de los espíritus, entre otras, es la ley del progreso. Es decir, todos vamos a progresar aunque no queramos.
Todos. Entonces, es esta ley del progreso la que nos va a hacer volver una y otra vez hasta que tengamos el conocimiento suficiente para subir un poquito en la escala evolutiva, ¿no? También es cierto que hay mundos espirituales especialmente negativos, donde residen espíritus muy poco evolucionados, cuando no directamente espíritus malos, que los hay. Sin embargo, esos espíritus están abocados a progresar antes o después. Por eso nosotros en el espiritismo no llamamos a esos mundos infierno, que parece que daría como una situación de permanencia, sino que utilizamos otros conceptos como umbrales, regiones umbralinas o similares, siempre para decir que es un estado temporal y que al final, quieras que no, esos espíritus van a progresar. Y lo mismo en relación con el cielo. No nos consta que haya un sitio permanente, ni un espíritu de conocimiento nos ha trasladado a la existencia de un lugar donde al final de la carrera saques el arpa y ya te dediques por toda la eternidad a tocar los salmos del rey David con el arpa, en contemplación. Pues no. Es que vamos a estar trabajando probablemente pues toda la existencia. Entonces, esos estados de permanencia pues no parece, o al menos no nos trasladan que existan como cuáles, ¿no? Si es verdad que nos hablan de ciertos momentos donde vamos a estar tranquilos, serenos, etcétera, ¿no? Pero vamos, que muchas aventuras y nuevas nos van a esperar, bien sea en misión en otros mundos o bien sea en colaboración con equipos que procuran pues hacer el universo pues un poquito mejor, ¿no? Y por último, en cuanto a la idea del purgatorio, pues como estado intermedio, pues curiosamente se corresponde con la idea de las ciudades espirituales, relatadas entre otros por el espíritu de André Luis y psicografiada en múltiples obras por el medium Cándido Xavier, pues como un estado, una situación, un espacio de descanso, de reparación, de aprendizaje, de preparación para nuevas reencarnaciones. Ciudades espirituales que, por cierto, ya fueron prefiguradas por Allan Kardec en el libro de los Espíritus, en el capítulo dedicado a las esferas de transición. Bien. En otro capítulo, el libro del cielo y el infierno, pues también nos habla de los ángeles y de los demonios. Y nos hace ver que no tiene sentido, si damos por buena la ley del progreso, la existencia permanente pues de estos seres, en concreto de los demonios. Es curioso, bueno, la verdad es que esto sí quedaría para una conferencia, y si alguna vez me quito la pereza de encima, a lo mejor la preparo, porque valdría la pena hablar de este tema, del tema de los demonios, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero básicamente la cuestión es que, primero, no tiene sentido un castigo eterno por parte de un Dios que es la bondad infinita. No tiene ningún sentido. Segundo, tampoco tiene ningún sentido que un ser, por muy malo que sea, se quede infinitamente en ese estado de maldad, cuando claramente va a tener la posibilidad de progresar. Entonces, ante esto, y preguntas en la mesa mediúnica, nos dicen, no, es que efectivamente son pues espíritus atrasados, que no han evolucionado, etcétera, pero la ley del progreso es universal y es para todos. En un momento dado van a evolucionar. ¿Cuándo? Pues muchas veces dependerá de la oración de muchos, de la vibración, de vibrar por ellos, de pedir por ellos, pero que van a estar en la vía de progresar, nos lo dicen clara y tajantemente, ¿no? En cuanto a los ángeles, se asimilan a los espíritus que ya han progresado y están en los niveles más superiores de la escala, digamos, evolutiva espiritual. Entonces, no hay ningún problema en que los llames ángeles. Si tú a tu ángel de la guarda, a tu mentor espiritual, lo quieres llamar ángel o ángel de la guarda, perfecto, no hay ningún problema. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.